Así pues, continuando con esta analogía de Isahar y Zebulún, también existe lo mismo en el talet. Este trozo de tela que llevamos encima tiene las fimias, unos hilitos colgando, llamados los tzitzit, que lleva el talet. Zebulún sería el hilo azul e Isahar serían las fimias o los hilos blancos. Así pues, el azul representa a Zebulún, que es el rigor, y el blanco representa Isahar, que es la clemencia. ¿Qué nos está diciendo? Que rigor y clemencia siempre van juntos. Explica mi maestro, cuando tengas un gran proyecto, cuando tengas un negocio, entiende que el juicio y la clemencia vienen juntos. Mientras mayor sea el logro, mayor va a ser el reto que vas a enfrentar y mayor va a ser la lucha. Pero es que la gente piensa que los proyectos, que los negocios, que las cosas, simplemente es que te las entreguen en las manos como si fuera sushi. No, tienes que salir a pescar, tienes que ir al mar, y en el mar hay olas, en el mar hay aire, en el mar hay tormentos, y tienes que saber precipitar eso para traerlo de regreso a donde hay paz y donde hay playa, para poder cocinar ese delicioso pescado. Así pues, ese es el trabajo entre aquel que estudia la Torá y aquel que sale a la guerra. Aquel que también entiende que el juicio y la clemencia van juntos, pero, ojo, cuando hay más clemencia que rigor, el juicio desaparece del mundo. Entonces pregunta, ¿vamos a poder eliminar los juicios y el rigor de nuestra vida? No. Lo que tenemos que hacer es incrementar la clemencia, incrementar la tefilá, incrementar el estudio, incrementar la tzedaká, incrementar la caridad, incrementar las buenas obras, incrementar el ayuno, incrementar esa fuerza para que vaya doblando el otro. Y tener confianza que cuando yo hago lo correcto, eso va a disminuir con el tiempo. Pero es que así opera este mundo. Así opera el árbol de la vida. En este mundo donde nada más vemos una partecita que es Malhut. Y hay que encender todas las demás lámparas. Nos faltan 9 luminarias. Lo que nosotros vemos de rigor solamente es Malhut. Hay que encender todo lo demás para que entonces Malhut responda favorablemente y veamos clemencia. Esto es el secreto de la abundancia. Lo vuelvo a repetir. Esto es el secreto de la abundancia. Mientras más clemencia, más abundancia. Y la corrección de los malos decretos. Por eso, lo que tú estás haciendo cuando haces tefilá, cuando haces ayuno, cuando haces tzedaká, cuando haces masim tovim, buenas obras, lo que estás haciendo es que estás aumentando tu cheque para que cuando vengan los momentos de rigor tengas con qué pagar. Eso hace la corrección de los malos decretos. Por lo tanto, de igual manera, aquel que emprende proyectos en la vida, aquel que tiene negocios en la vida, ese es Zebulún. Y aquel que dedica su vida a enseñar la Torá, ese es Isahar. Cuando aquel que emprende proyectos hace tzedaká, da caridad, le da al que se dedica en su vida a enseñar a la Torá, lo que está haciendo es la unión de Malhut con Zeirampín. Por eso Zebulún le decía a Isahar, estudia Torá, no te distraigas, ora por mí, dedícate a ese estudio y enséñame los secretos, rómpete la cabeza de noche estudiando. Claro, estoy haciendo aquí un cuento, ¿verdad?
y a cambio yo te doy la mitad de mis riquezas, porque tú me bendices y yo precipito tus bendiciones. Ese es el entendimiento de lo que es Isahar y Zebulún. Quiero poner una idea simplemente. El pueblo de Israel, lo que son los judíos, constituyen si acaso 14 o 15 millones de personas y seguramente son muchos menos. Y tenemos 7,000 millones de personas en el mundo. ¿Se imaginan que todos esos miles de millones de personas del mundo alimentaran la fuerza de la espiritualidad de Israel para que Israel precipitara bendiciones sobre todo el mundo? ¿Qué tendríamos? Un mundo de abundancia y un mundo donde no habría rigor. Pero lo que tenemos es un mundo que intenta destruir la espiritualidad de Israel. Y lo que viene es escasez, pobreza y rigor. Por eso dice mi maestro en la explicación de el Sefer Amidot, no trates de resolver en tu vida pidiendo bendiciones si lo puedes resolver con tzedaká. La tzedaká tatzil mimavet. La tzedaká acaba con la muerte. ¿Cuánta tzedaká haces? ¿Cuánto de lo que obtienes haces para efectos de poder precipitar a través del estudioso de la Torah? Pero es que tenemos una idea tan pobre de lo que es un verdadero estudioso de la Torah, porque como nos han infestado con religiones y no se entiende lo que realmente es una persona que está dedicada simplemente a difundir esa conexión, a devolverle la vida a la persona para conectar con el Creador, sino que estamos inundados de organizaciones religiosas que han caído en cosas tan bajas que precisamente por eso se ha roto. Normalmente el cabalista está abandonado. El cabalista está en un rincón, mientras que los religiosos están muy altos en un gran altar, en templos abundantes, con grandes figuras, con oro, con hermosos candelabros, con hermosos pisos y grandes lujos. Eso es lo que está invertido. Por eso nuestro mundo está invertido, porque el verdadero sabio está olvidado y el que está concentrado en el Egipto está en un altar, en un pedestal. No olviden que aquel empresario que hace tzedaká, que hace caridad sobre el estudio de la Torá, elimina el rigor y el juicio de su vida, puesto que de igual forma alimenta la clemencia sobre el juicio, puesto que uno que es el justo, el que conoce los secretos, que es la Sefirá Yesod, es el que precipita las bendiciones del mundo de arriba sobre aquel que obra y trabaja en Malhut, que es el mundo de los proyectos, de los negocios y de la acción física. Aquí nos habla de la expresión el pozo. Y cuando la Torá menciona el pozo, se refiere a el pozo que los jefes cavaron, que los principales del pueblo excavaron. Así viene en Bamidbar, capítulo 21, versículo 18. ¿Quiénes son los principales del pueblo que excavaron? ¿Quiénes son los jefes que cavaron? ¿Quiénes son los jefes que hicieron ese pozo? Se refiere a esos jefes que son los patriarcas, Abraham, Isaac y Jacob, que es una representación alegórica, un estereotipo de Gesed, Geburá y Tiferet,
la clemencia, la restricción y ese equilibrio que es esa misericordia. El pozo es el justo. El pozo es la Sefirá Yesod, que vierte todo eso que viene a través de Zerampín y lo derrama en Malhut. Pero aclara también, a veces Malhut es llamado pozo y también a veces Malhut es llamado mar. Cuando Malhut es llamado pozo o es llamado mar, ahí es llamado el pozo de Isaac o el pozo de Miriam. Ese mar se ilumina de lo más elevado de Biná, y es cuando Jochma y Biná llenan Malhut. Por eso dice la expresión, todos los ríos corren al mar, pero este nunca se llena. Es decir, cuando bajamos directamente toda esa bendición de Biná a Malhut, esa bendición baja y hace más y hace más y hace más. Nunca se llena Malhut de todas las bendiciones que bajan. Por lo tanto, repito, el pozo, siempre que habla del pozo, se refiere al hombre justo. Cambiando de tema, dice el Zohar que desde el día en que la congregación de Israel, que es Malhut, la comunidad de Israel, se fue al exilio, está escrito cuando las aguas desaparecen en el mar. Es decir, cuando la congregación de Israel está en exilio. ¿Exilio de qué? De sabiduría. Las aguas desaparecen en el mar. Esto viene en Job capítulo 14, versículo 11, que se refiere a la congregación de Israel, que es llamada mar, o sea, Malhut. Mientras el río se seca. ¿Quién es el río que se seca? Es el justo, que es Yesod. Y está escrito aquí, perece el justo. Quiere decir que cuando no hay sabiduría que provenga de Biná, toda fuente de bendición se acaba. Biná es como si llenase los estanques de las Sefirot incluidas en Malhut. Solo cuando Yesod está conectado con Biná, Malhut es bendecida. Y cambiamos a otro tema, donde esta parashá hace referencia al nombre de 72 letras y después también va a hacer referencia a los 72 nombres de Dios. Por eso quiero hacer un paréntesis aquí y explicar. Una cosa es el nombre de 72 letras y otro es los 72 nombres de Dios. El nombre de 72 letras es un nombre que se forma con las iniciales de el Ana Bejoaj más 30 letras adicionales. Estas iniciales forman en total 72, que sería el nombre de las 72 letras. Ojo, no tiene que ver con los 72 nombres de Dios. Son dos conceptos diferentes. Este nombre de 72 letras también es llamado el nombre de Ayin Bet, porque la Ayin vale 70 y la Bet vale 2, es decir, el nombre es 72. Para esto la Torá dice, y se movió el ángel de Elohim, que iba delante del campamento de Israel. Sabemos que el ángel de Dios se movía delante del campamento de Israel y a eso hace referencia. Esto está en Shemot, capítulo 14, versículo 19. Aprendemos que el ángel de Elohim es la congregación de Israel. Y ya sabemos que la congregación de Israel es la Sefirá Malhut. Es decir, el nombre de 72 letras está asociado hacia donde va
la Sefirá Malhut. Dice el Zohar, y considera las 3 columnas del árbol de la vida, Gesed, Geburá y Tiferet, que son mencionadas como los patriarcas. Cuando dice que se mueve hacia adelante el campamento, es Gesed. Cuando se mueve de forma inversa, es decir, hacia atrás, es Geburá. Y cuando se movía en un sentido frontal, entonces es Tiferet. Sin embargo, ¿cuándo se mueve? ¿Cuándo se mueve? O sea, ya nos dijo las direcciones, pero ¿y cuándo se mueve? Dice, se mueve cuando el sol brilla. Es decir, cuando hay Gesed, cuando la conciencia gobierna. Y entonces Gesed gobierna, y Gesed vale 72, y hace referencia al nombre de las 72 letras. Pues estos 3 versículos que se forman en la Torá son 72 letras. Por lo tanto, vean cómo hay un código aquí adentro que cuando habla y se movió el ángel de Elohim que iba delante del campamento de Israel, ahí hace referencia a las 72 letras, que lo que quiere decir es que cuando hay conciencia, que el nombre 72 letras nos da una inteligencia suprema, es lo que hace que se mueva hacia diferentes lugares la Sefirá Malhut, es decir, el plano físico. ¿Y para quién entonces es la Geburá? Cuando Israel iba hacia atrás, dice, eso es Geburá. Dice, no, la Geburá no es para el pueblo de Israel. La Geburá es para los perversos, dice el Zohar. Dice, y es una buena recompensa para los justos. Voy a poner un ejemplo. Imagínense que hay un edificio y este edificio no tiene una puerta. Está abierto. Y ahí vive un tzadik y también vive un hombre malvado. Resulta que los ladrones entraron a ese edificio y robaron el apartamento del malvado. Y entonces ese malvado está muy enojado y manda a poner una puerta muy firme y muy resistente para que ya no le vuelvan a robar. ¿Quién mandó poner esa puerta? El malvado. ¿A quién lo robaron? Al malvado. ¿Y esa puerta a quién protege? Al tzadik. Es decir, la Geburá, por un lado le da palo al malvado y por el otro lado le da protección al tzadik. Este es el secreto del versículo, y se puso entre el campamento de Egipto y el campamento de Israel. Es decir, el ángel de Elohim, la Geburá, por un lado le daba palo a los egipcios y por el otro lado protegía al campamento de Israel. Dice, y era una nube y oscuridad. Y explica el Zohar, ya que el día de Isaac, que es Geburá, es nublado, porque la nube y oscuridad se generan del este. Porque la nube y oscuridad se generan de este. Es decir, esta oscuridad, esta Geburá, sale de Isaac. Entonces, dice, el orden de las letras del nombre de 72 es hacia atrás y no adelante como este. Ahí se alude al juicio y entonces la columna de la derecha y la luz de Gesed no se acerca. Hay juicios severos y oscuros. Es decir, cuando leemos el nombre de 72 en el sentido natural derecho, lo que hacemos es que elevamos la conciencia, se mueve como el sol, cuando brilla el sol. Pero cuando lo leemos al revés, genera una defensa hacia el pueblo de Israel.
y nos libera de esos juicios. Ahora bien, dice aquí en el Zohar, cuando se alude al juicio y nosotros tenemos esta cualidad en el nombre de 72 letras y es hacia atrás y no hacia adelante, entendimos, viene juicio. Y la columna de la derecha y la luz de Gesed no se acerca. Vienen juicios severos y oscuros. Pero explica, esto ocurre hasta que Jacob se acerca de la columna derecha, que es Gesed. Y entonces ambas son conectadas y prevalece el Gesed. Y los hijos de Israel fueron salvados, pues Jacob es la columna central y es la misericordia. Todas las letras en la dirección correcta. Es decir, cuando todas las letras del nombre de 72 se leen en la dirección correcta, eso es puro Gesed, y lo que hace es que es la columna central y es la misericordia y es lo que elimina el juicio. Dice, y extendió Moshe su mano sobre el mar y Yudke Vavke, Hashem, hizo al mar retraerse por medio de un fuerte viento del este. Del este. ¿Qué es ese viento? Ruach. Del este. ¿Qué es del este? Tiferet. Es decir, es el espíritu de Jacob, que es la columna central y es la misericordia. Entonces, cuando las tres columnas se atan como una sola, se llama el nudo de la fe. Entendiendo que fe es Malhut. ¿Por qué la fe es Malhut? Déjeme explicar. Es porque la palabra emuná, que significa fe, viene de la palabra amén, que vale 91. Eso es un yihud, que es Yud Alef Hed Alef Bab Nun He Yud. Ese yihud lo que hace es precipitar. Por eso precipita de Tiferet a Malhut. Por eso dice, entendiendo que fe es Malhut. Sabemos que se refiere esto a la capacidad de precipitar las cosas al mundo físico. Porque la palabra, de hecho, emuná, de donde viene la palabra amén, vale 91, como el Shem que acabo de explicar. Entonces, con Malhut ya tenemos un trono de 4 patas. Ya tenemos el Gesed de Abraham, la Geburá de Isaac, la misericordia de Jacob, y por el otro lado podemos precipitar al mundo físico que es Malhut. Tenemos ya un trono de 4 patas y la carroza que permite subir y bajar bendición es Binah. Dice ahora del concepto de los 72 nombres. Ojo, ya no estamos hablando de las 72 letras. De los 72 nombres, dice, tienen 7 nudos, que hace referencia a 7 sefirot. Gesed, Geburá, Tiferet, Netzach, Od, Yesod y Malhut. Dice, y el séptimo nudo es el más profundo de todos y recibe de todos, que es Malhut. El centro de todos es llamado Aleph Nun Yud, que dice la palabra Ani. ¿Qué es Ani? Dice, es el centro que soporta todas las ramas que están unidas. Por lo tanto, ese nombre, si se fijan, Ani, Aleph Nun Yud, está al centro de todos los 72 nombres. Es como si me encontrara
en el centro del árbol de la vida. Ese nombre Ani nos ayuda a tener visión de largo plazo de nuestros actos. Nos ubica en el centro del árbol de la vida. Cada sefirá de los 72 nombres, cada sefirá que está comprendida en los 72 nombres, tiene 7 sefirot, pero todas siguen la sefirá dominante. Por lo tanto, los 72 nombres son un conjunto de sefirot y subsefirot que están combinadas una con otro. Por eso, si ustedes observan, los distintos nombres que están asociados en los 72 nombres, justamente están organizados conforme a diferentes sefirot. Muchos estudiantes continuamente preguntan por qué hay nombres que se repiten. Sí, hay algunos nombres que se repiten, nada más que no coinciden en la misma sefirá. Por lo tanto, tienen dos objetivos diferentes. Si observamos el cuadro de los 72 nombres, en la parte, lo que son las columnas, tenemos 8 columnas. Y por el otro lado, tenemos 9 renglones. 9 por 8 nos da 72. Cada una de esas 8 columnas está asociada a una sefirá. Y cada uno de esos renglones está asociada a una sefirá. Por lo tanto, tenemos una sefirá dominante y tenemos una subsefirá. Por eso, la sefirá que es dominante es la que define el principal acto que tiene ese nombre, la principal acción de ese nombre, y la subsefirá, digamos, la cualidad que tiene o que adopta ese nombre, la tendencia. Bien, pasamos a una diferencia que nos hace notar el Zohar entre Yehudá y Zebulún. Yehudá es Malhut. Y Zebulún también dijimos que es Malhut. Ambos tienen el aspecto de Malhut. Pero dice que hay una diferencia. Que Yehudá unió a Malhut, en todos sus niveles. Es decir, Keter de Malhut, Jochma de Malhut, Binah de Malhut, Gesed de Malhut, etc. Y Zebulún no. Y hace referencia entre pequeñez y grandeza. Yehudá sí hace referencia a ambas, pequeñez y grandeza. Y dice que Dalet, Hei, la letra Dalet es pequeñez. Antes de recibir el masculino. Y Hei indica grandeza. Zebulún simplemente tomó el aspecto de Malhut cuando ella fue llamada Mar de Galilea. Es decir, que el Mar de Galilea, que finalmente es llamado Malhut, Zebulún tenía la capacidad de precipitar todas las bendiciones en el plano físico, pero le faltaba el complemento de Issachar, que era la letra Hei, la letra Hei de Binah. Yehudá no. Yehudá unió la Hei de Binah y la Dalet de Malhut. Voy a explicar más a profundidad porque es un concepto muy bonito. Yehudá se relaciona con Malhut y el nombre que corresponde a Malhut es el nombre de Adonai, que se escribe Aleph Dalet Nun Yud. Pero si nosotros entendemos el mundo de Malhut, el mundo físico, en realidad dice Din Aleph, Aleph Dalet Nun Yud, Din Aleph. Din es rigor puro. Por lo tanto, hay que agregarle la Aleph, que es Akadosh Baruj Hu, para que sobrevivamos en este mundo de rigor. Pero dice que Malhut
es llamado también Dalet. Y dice, no digas Dalet, explica el Zohar, di Delet, que significa puerta. Porque Malhut es la puerta de todo lo que proviene desde Irampín. Entonces Zebulún sabía precipitar a través de esa puerta todo lo que Isahar lograba en el mundo de arriba. Pero Yehudá supo unir en todo momento por sí mismo el mundo de arriba con el mundo de abajo. ¿Y qué es Yehudá? Yehudí, el pueblo judío, viene de Yehudá. Se dice Yehudí. ¿Y qué es Yehudí? Es Yud-He Vav-He Dalet. Repito, no digas Dalet, di Delet, puerta. La puerta de Yud-He Vav-He. ¿Y qué es Yud-He Vav-He? Es Tiferet. Es todo el sistema creador. El judío, el verdadero judío, es el que sabe abrir la puerta de Yud-He Vav-He. El que sabe llevar una vida a partir de precipitar milagros constantes en su vida. Ese es el verdadero Yehudí. No el que dice soy judío. A ver quién se quiere poner el saco, como dice mi maestro, de decirse yo soy judío. Es un nivel de conciencia muy elevado y que por supuesto todos trabajamos con mucho fervor y con mucho afán por algún lugar en ese escalón para algún día poder llegar a hacerlo. Entonces, para comprender esta diferencia entre Zebulún y Yehudá, es como si uno precisamente prepara y el otro mejora. Uno prepara el aspecto para poder precipitar, pero el otro mejora a través del conocimiento de los secretos, a través de su estudio, y sabe cómo precipitar. De hecho, llama mucho la atención, porque la gente que se confunde y que piensa que hace un gran mérito otorgando tzedaká, otorgando medios de subsistencia a quien estudia la Torá, piensa que le está haciendo un favor a quien estudia la Torá, a quien conoce los secretos del cielo. No hay nada más gracioso que ese pensamiento, pues quien estudia los secretos de la Torá literalmente puede precipitar lo que quiera. De eso es de lo que está hablando. Precisamente Zebulún sabía que lo que él ganaba, que lo que él lograba con éxito en la guerra y en el comercio, era consecuencia de la sociedad que tenía con Isahar. Yehudá no necesitaba de esa sociedad. Yehudá hizo teshuvá. Yehudá corrigió sus malos hábitos y se convirtió en un sabio de la Torá. Y Yehudá llegó a ser un rey. Llegó a ser el rey del pueblo de Israel. Había dos tribus, los de Benjamín y la de Yehudá. Y ambos eran también grandes sabios. Yehudá sabía precipitar y salir a la guerra y ganar y estudiar. Entonces, entendemos lo que es verdaderamente esta unión de las dos. Es muy bueno contar con la bendición para salir a comerciar y hacer negocios. Pero cuando esto está desconectado de la unión del conocimiento de los secretos, hay dos opciones. Por ejemplo, cuando a mí me interesa hacer pues alguna situación o de negocio o necesito alguna situación delicada, hago tzedaká y pido una verajá hacia mi maestro, porque sé que el mérito de su estudio es mayor que el mío. Y por eso es que recurrimos a los tzadikim para que nos ayuden con su mérito. Por lo tanto, cuando nosotros damos al tzadik, es como si adquiriéramos parte de ese mérito. No es que compremos ese mérito, ojo, al contrario, lo que hacemos es manifestar que nos sumamos a su mérito, a su estudio, a su sabiduría, para que nos cuenten como una porción de esa sabiduría.
Entonces es un movimiento muy inteligente el que hizo Zebulún con Isahar. Pero más elevado es la unión de Yehudá, que supo unir Biná con Malhut. Y ahora lo vamos a entender con esta explicación. Pregunta el Zohar, ¿por qué si todas las tareas del candelabro y las preparaciones ya habían sido mencionadas antes, por qué después vuelve a repetirlas? Y responde que se repite una vez que las tribus ya habían hecho sus sacrificios en el altar y los servicios requeridos para el altar. Entonces vuelve a relatar las preparaciones y tareas del candelabro, porque el candelabro arriba es Malhut. Y todas las lámparas, todas sus sefirot, brillan a través de Aarón. Entonces, no brillan antes, porque elevaba el mundo de abajo. Es decir, primero hacían sus ofrendas, primero hacían sus servicios del altar, y entonces después brillaban a través de Aarón. Elevaba el mundo de abajo, era su acción y su intención que elevaba las llamas. Es decir, primero hago una acción y le pongo una intención. Por lo tanto, por ejemplo, no solamente ayuno, tengo que conocer la intención que está asociada con el ayuno. No solamente hago oración en el mundo de abajo, también tengo que poner una intención de esta oración. No solamente hago tzedaká, no solamente le doy a una persona. No. Pongo la intención en esa tzedaká. Es decir, hasta que no hay un conocimiento de los secretos del cielo, gobiernan las fuerzas astrales. Por eso tenían que hacer cada una de las tribus sus tareas y servicios del altar, para que todas estas que representan las fuerzas astrales, ahora que ya habían hecho este proceso, encendieran las sefirot. Y entonces se elevan las luces para un mundo que opera con milagros y no a través del karma astral. El candelabro es el mismo ejemplo que un milagro lo hizo a sí mismo. Porque el candelabro no es una creación del hombre. El diseño del candelabro es en sí mismo todo el árbol de la vida, es la Torá, y el diseño del candelabro es en sí mismo un milagro, el hecho de que se hizo a sí mismo. Ahora entendemos que entonces el candelabro solamente es una representación física de una sabiduría que conviene y que proviene de otro plano. Dice, el altar interior y el candelabro están juntos para la felicidad de todos. El aceite y el incienso regocijan el corazón. Es decir, cuando el aceite del candelabro, que es Malhut, recibe Jochma, que es el incienso, repito, cuando el aceite del candelabro, que es Malhut, recibe de Jochma, y el altar interior, que es el incienso, el altar interno, el altar interior, es Yudke Vavke, Biná, y el exterior es Aleph Dalet Nun Yud, que es Malhut. Por eso, solo era ofrecido incienso cuando hay aceite. Repito, solo era ofrecido el incienso cuando había aceite.
Dice el Zohar, ese es el secreto de unificar Jochma y Biná. ¿Qué estaba haciendo el sacerdote? Estaba precipitando el aceite que era Malhut, que lo conectaba con Biná, y el incienso, que era Jochma, que era lo que alimentaba a Biná. ¿De qué está hablando? De todo el árbol de la vida. Está hablando cómo la meditación impregna esa matriz divina que después de Biná baja a través de toda la Sefirot hasta llegar a Malhut. El aceite y el incienso, Jochma y Biná, respectivamente, hacen referencia a el alma, aceite y meditaciones. El alma es el aceite, Neshama, que también se lee a Shemen. Y meditaciones, que es el incienso, es algo intangible, que es Jochma. Pues aceite e incienso trae la paz. Cuando nosotros conectamos con el alma y cuando nosotros hacemos meditaciones, eso trae la paz. En la medida que la persona juzga con clemencia, así es como ella es juzgada. Repito, si la persona juzga con sus 5 sentidos, la persona es juzgada también con sus 5 sentidos. Cuando la persona juzga con el alma, que no tiene juicio, sino que es puro amor, la persona también es juzgada con puro amor. Entonces, cuando enfrentamos un juicio, ¿cómo quieres que te juzguen? Y la pregunta es, ¿cómo juzgas tú a los demás? ¿Cómo les has llamado a los demás? ¿Cómo les has criticado a los demás? ¿Cómo les has cuestionado a las demás sus actos? Así te van a cuestionar a ti. Así te van a juzgar a ti. Mucho cuidado con lo que hacemos, en la forma como conectamos, si estamos conectando con el alma o si estamos conectando solamente con el cuerpo. Porque si no estamos conectando con aceite, que es el alma, y con Jochma, que es el incienso, entonces lo que viene es otra cosa muy fea. El aceite es la parte física. ¿Pero por qué? Si Neshama es el alma. Porque el alma conecta hasta con la parte física. El incienso es la parte mental, que ya no conecta con la parte física. Una es la acción física y la otra es la parte mental. Así pues también el shofar se suena con una parte física, que es el cuerno por sí mismo, y las intenciones con las que se suena son mentales. De la misma forma también, la relación sexual entre marido y mujer es física, y la meditación que ocurre en ese momento es mental. No se separa el acto físico del acto mental. Por eso, al encender las lámparas, el sumo sacerdote unía el mundo de abajo con el mundo de arriba. Por eso intentaba encender las lámparas. Por lo que hacía es acercarse del mundo físico hacia el mundo espiritual, pero siempre hacía las dos acciones juntas. Entonces la pregunta es, ¿vas a hablar de alguien? ¿Vas a juzgar a alguien? ¿Lo vas a juzgar solo con el cuerpo o también lo vas a juzgar con el alma? Porque si lo haces separado, de la misma forma viene el juicio para ti. Solo hasta que estas dos acciones ocurren juntas, existe, lo dice el Zohar, una alegría y un regocijo. Y dice el Zohar que el libro del rey Shlomo, y esto es muy interesante, el rey Salomón y su libro dice, el incienso es para la felicidad y para erradicar la muerte. Repito, la Ketoret es para la felicidad y para erradicar la muerte. ¿Qué es el incienso? Es la meditación, porque el juicio prevalece en el altar exterior que es Malhut. Repito, el juicio prevalece en el altar exterior que es Malhut.
pero el regocijo nace cuando la luz viene de un altar interior que es biná. Por lo tanto, lo que aplaca los juicios es la meditación, es el incienso que es Jochma, llamado la ocupación del incienso. Y dice, el incienso es la conexión de todo. Esto lo dice el Rey Shlomo. La ocupación del incienso, es decir, el trabajo de la meditación, el trabajo de conectar con Binah y Jochma. Repito, dice, el incienso, o sea, ese trabajo, es la conexión de todo y es ofrecido en el altar interior. ¿Y qué dijimos que es el altar interior? Es Binah. ¿Y qué es Binah? Es el Shabbat. ¿Y qué es el Shabbat? Es la unión de Malhut con Binah, donde dice, toda la felicidad existe. Por eso es un regocijo el Shabbat. Por eso es un gozo el Shabbat. Vuelve a repetir el Zohar en esta parashá, que como los levitas venían de la columna izquierda, es decir, de Geburá, desde Irampín, era requerimiento para purificarlos y atraerlos y conectarlos a su lugar, es decir, sacarlos de la columna izquierda. Y esto hace referencia a que hay personas que vienen del lado del rigor. Y las personas que vienen del lado del rigor no deben dejar de crecer su pelo. El cabello hay que tenerlo cortito, pues el cabello es rigor. Y vuelve a enfatizar esta parashá una vez más que la mujer es requerida atender esto. Que su cabello de la mujer no sea visible al exterior. Debe cubrir su cabeza y debe velar su cabello. Por eso en Bamidbar, capítulo 8, versículo 6, dice, toma a los levitas y esto harás para purificarlos, que se afeiten. Es decir, tenían que cortar el pelo, cortar el rigor. Y tenían que ser mecidos y levantados. Es decir, conectar con los 4 puntos y ser elevados por el sacerdote. Porque la derecha guía a la izquierda. ¿Cómo sabemos esto en la parashá? Porque los levitas, el día que llegaron a su lugar, ofrecieron un sacrificio de 2 novillos. Y explica Rabbi Shimon Bar Yochai, Rashbi, ellos son como novillos, columna izquierda, que es llamada también la vaquilla roja. Ojo, no estoy hablando de la vaca roja, sino los levitas son llamados la vaquilla roja, que significa Malhut, del lado izquierdo. Y cada corrección depende del sacerdote. Luego entonces un levita era aquel que había hecho la corrección de sus malas virtudes. Por eso se convertía en sacerdote, porque ya había corregido sus malas virtudes y guiado por la columna derecha, que es Gesed puro. Entonces, quiere decir que nosotros solamente podemos emitir un juicio de una persona con Gesed puro. La persona se equivocó, pues yo voy a justificar por qué se equivocó, porque intentó algo bueno. Solamente veo lo bueno, no veo lo malo. Ese es poder total sobre el cuerpo, dice el Zohar. Es la columna derecha, que no está sola, sino que está conectada al cuerpo. Es decir, la columna derecha debe tener dominio sobre el cuerpo. Está conectada al cuerpo y a la columna izquierda. No es que la clemencia está separado, no es que yo tengo que a veces conectar con mi parte buena, no, es que tengo que utilizar toda mi parte buena en contra de lo malo. Esto es con las 2 columnas, izquierda y central, que es al cuerpo. Es decir, mi parte de clemencia tiene que conectar hacia todo lo malo y tiene que conectar hacia el control de mi cuerpo.
Eso es lo que se hacía con los levitas. Pues esta es la esencia de todo. Une las dos columnas, las completa y también las incluye. Luego entonces, lo que aprendemos es que todas las columnas, la izquierda, la central y la derecha, todas están unidas a través del cuerpo. ¿Quieres tener dominio de la columna izquierda? ¿Quieres tener dominio del cuerpo? Solamente ponle Gesed. A lo malo, dice mi maestro, añade bueno. Nada más. Porque cuando a lo malo le añades más malo, viene más malo. Vamos a entender por qué el servicio de los levitas en esta parashá dice que tenía que ser de los 25 a los 50 años. Es muy bonito esto. El Zohar explica que el servicio a los levitas era de los 25 a los 50 años cuando llega al grado 50, porque declina en ese momento la fuerza del fuego. Dice, el fuego y el calor se enfrían, es decir, decrece el rigor. ¿Y qué es el grado 50? Es Binah, es el Shabbat. Dice, el grado 50 causa daño al lugar donde está conectado, que es la izquierda. El Shabbat le causa daño a la izquierda, le causa daño al rigor. Es como cuando está muy fuerte el fuego y le echas agua. ¿Qué pasa? Le causa un daño. Baja el fuego, baja el rigor. Luego así se hace para menguar el rigor de la vida de la persona. Para ello es necesario el Shabbat. Es entonces con el Shabbat que mengua el rigor y conecta con la columna central. Ese que hace Shabbat ha aprendido a dominar su cuerpo, ha aprendido a postergar las cosas vanas, las cosas comunes. Y en Shabbat lo utiliza toda esa fuerza para menguar todo el rigor de su vida. Porque el Shabbat es pura agua, es puro Maim, es puro Gesed. ¿Qué hace? Le echa agua al fuego. Por lo tanto, todo problema de la vida lo que hace es menguarlo en Shabbat. Pero si yo me empiezo a pelear en Shabbat, si yo empiezo a discutir en Shabbat, lo que hago es encenderle fuego a mi vida. Y entonces después viene el exilio, y después vienen juicios, y vienen problemas, y viene escasez. La pregunta es, no voltees a ver a las demás personas. Es pregunta qué hiciste con tu Shabbat. Pregunta si lograste declinar ese fuego y llegar al grado 50. Esta parashá nos habla también del segundo Pesaj. Pero Moshe señala en el desierto del Sinaí, en Bamidbar, capítulo 9, del versículo 1, dice, instruye a todos a guardar Pesaj para las generaciones por venir. Y esto será el primer mes del segundo año. ¿Qué significado tiene esto? Hay algo mencionado como mes y algo mencionado como año. Mes se refiere a la luna y año se refiere al sol. Luego entonces, que un año es el sol, es Zeir Anpin. Es la conciencia, es Tiferet, que tiene gobierno sobre Zeir Anpin. Y la luna, dice el Zohar, es Malhut. Luego entonces, Pesaj es también un momento de elevación de conciencia. Es un momento de ensanchamiento de conciencia. Es la unión de lo masculino y lo femenino en el desierto de Sinaí.
Y Sinaí sabemos que es la gematría de Sulam, escalera. Hace referencia a dicha elevación cuando todos los mandamientos de la Torá son dados. Por eso es que esta parashá la estudiamos en el mismo mes en el cual nos dan los mandamientos de la Torá. Porque esos mandamientos de la Torá lo que hacen es elevarnos. Eso es Pesaj. Y Rabbi Shimon Bar Yochai dice, ay del hombre que dice que la Torá vino a relatar historias simples y llanamente, y cuentos simplones acerca de Esav y Labán y semejantes. Cuidado de aquellos que piensan que la Torá son una serie de historias. Dice Rabbi Shimon Bar Yochai, si esto fuera así, podríamos producir nuestra propia Torá de asuntos simplistas. De hecho, hay quien ya se inventó un libro alterno a la Torá. Hay varios libros alternos a la Torá, donde crearon sus propios asuntos. No quiero abundar más al respecto. Si la Torá vino a hablar de historias comunes, dice, hasta los gobernantes del mundo tienen cosas superiores, tienen más sabiduría. Dice, es que debemos de entender que sus ítems, los componentes de la Torá, son de una naturaleza superior y secretos más elevados. Dice, es que debemos entender, precisamente como dice el rey David, abre mis ojos para que pueda contemplar las cosas maravillosas de tu Torá. Así lo dice el Salmo 119, versículo 18. Esto es lo que yace debajo de la vestidura de la Torá. Repito, lo que yace debajo de la vestidura de la Torá. Explica, las historias y los relatos son una vestidura, pero no son su esencia, porque si la Torá se explicara abiertamente, el mundo no podría soportarla. Y voy a decir algo muy fuerte. Párate en medio de las diferentes religiones y empieza a desvelar los secretos y simplemente no lo van a soportar. ¿Por qué? Porque hay una clipá que cuando se expone a tanta luz, explota, no lo soporta. Esa comodidad, ese círculo de protección que es la clipá, me mantiene atado y seguro dentro de mi esclavitud. En el momento en que me hables de esa responsabilidad que me acerca a la libertad, siento que voy a explotar. No la soporto. Quien lee el sentido literal de la Torá, dice Rabbi Shimon Bar Yochai, simplemente ve el vestido del cuerpo del hombre, pero no ve al hombre. Y su cuerpo es como si fuera su alma. Por lo tanto, cuando nosotros desvestimos un Sefer Torah, es decir, le quitamos la cubierta de la Torah que cubre ese rollo, lo que significa es desvelar sus secretos. Los mandamientos son llamados el cuerpo de la Torah. Las mitzvot son llamados el cuerpo de la Torah. No miran más profundo de ese vestido, porque ahí, en lo profundo, que va más allá de ese vestido exterior, dice, solo pueden mirar los sabios, los eruditos y los servidores más elevados del rey. Esos son los que estuvieron de pie en el monte Sinaí, es decir, aquellos que han elevado su conciencia. Esos no miran las historias, sino que miran
la verdadera alma de la Torá. Eso es para aclarar. Y continúa, existe una ropa, un cuerpo, un alma y un alma del alma. Dice, son 4 elementos. Repito, una ropa, un cuerpo, un alma y un alma del alma. Son como capas. Y dice, el cielo y sus legiones, o sea, las fuerzas angélicas, son la ropa. La congregación de Israel es Malhut. Es el cuerpo que recibe el alma, que es el esplendor de Israel, o sea, Zeir Anpin. Por lo tanto, Malhut es un cuerpo para el alma, que Zeir Anpin está ataviado o vestido con ella, igual que el alma en un cuerpo. El alma que mencionamos, el esplendor de Israel, es la Torá real, la cual los sabios miran. Y el alma del alma es Atika Kadishá, el anciano de días, a quien ellos mirarán en el futuro por venir. Y Atika Kadishá está vestido con Zeir Anpin, y Zeir Anpin está vestido con Malhut, y Malhut está vestida con los mundos de Briá, Yetzirá, Asiá y sus legiones, es decir, las fuerzas angélicas. De aquí comprendemos, y este párrafo vale la pena escucharlo varias veces, comprendemos que lo único que vemos en Malhut es el reflejo de los mundos superiores. Tras comprender eso, dice, son unos perversos los que meramente leen la Torá como una historia y nada más. Son unos perversos, porque ese vino solo se preserva cuando está en una jarra. Igual que la Torá, solo se mantiene porque tiene ese manto. Luego entonces esas historias solamente son para preservar los secretos de la Torá y no son la Torá misma. Por lo tanto, aquellas personas que leen el sentido literal de la Torá, le dice Rabbi Shimon Bar Yochai, son unos perversos. Así lo dice. ¿Por qué? Porque adulteran ese vino, adulteran ese secreto y transmiten un conocimiento que no es su verdad. Y quiero preguntar, ¿cuántos son los lugares, templos, sinagogas, iglesias, como le quieran llamar, donde se habla de los secretos del cielo y no de las historias literales de la Torá? Ahí lo dejo de tarea a que cada quien interprete.